Aquí seguimos. Vamos a ver, Carolina está aquí, Fons también, Patricia, aquí está Davinia, listo. Vale, continuamos. Bueno, pues lo que estaba diciendo, que estas ondas, estas frecuencias, estas vibraciones que van sucediéndonos y se van repitiendo, van creando ese vitri. Y ese vitri al final es una vibración mental que se hace habitual. Creamos una tendencia mental en pensar o en sentir algo que se va a hacer habitual por los samskaras. Y repito, los samskaras no son necesariamente negativos, ¿sí? Puede haber marcas o memorias en la mente que son samskaras que nos elevan el ánimo y otros que nos quitan el ánimo, que nos lo bajan. Simplemente todo esto tiene un propósito para expresarse y dentro de la meditación se utiliza para crear nuevos canales en la mente y especialmente para ir poco a poco erradicando y eliminando lo que son pues esos pensamientos que son destructivos. Si todo el mundo sabe lo que es un pensamiento puro y todo el mundo sabe lo que es un pensamiento impuro. El pensamiento puro va a ser, pues, va a venir de un samskara, de una acción pura, y me va a traer automáticamente un pensamiento puro. No pensar nada mal, no pensar nada negativo. No pensar, muchas veces lo digo, o sea, la lástima, no pensar en lástima, no pensar en pena. Todo lo que estamos hablando lo hemos primero pensado en nuestra mente y pensarlo, simplemente las palabras hablan más de quiénes somos que de lo que sabemos. Por eso en la psicología lo que se escucha son las palabras y se deja a la persona hablar porque es ahí donde escuchamos al ser, es en las palabras. Entonces escúchense, háblense y cada vez que se están hablando algo, hay que educar a ese bebé, ese niño de nuevo y decirle, no, esto no lo vamos a pensar, esto no está bien pensar esto. Todo el mundo sabe lo que está bien y todo el mundo sabe lo que está mal, todos tenemos nuestro equilibrio, nuestro balance. Para crear lo que digo, de nuevo, canales positivos y ir poco a poco pues quitando todos esos patrones que tenemos mentales que son destructivos para nosotros mismos, inicialmente para nosotros y luego evidentemente hacia el exterior. No importa que estemos pensando en alguien, en algo, primero somos nosotros porque somos quien está generando ese pensamiento. Observa tus pensamientos y poco a poco purifica. Ese es el objetivo espiritual. Pero bueno, no es suficiente eliminar lo negativo. A mí les digo, como les decía, esto es un trabajo de años, de tiempo, y es algo que realmente uno tiene que querer, porque es el trabajo más arduo y más complicado del ser humano, esta purificación a nivel alma. Simultáneamente, hay que, a la vez que os cuento todo esto, simultáneamente que estamos erradicando los procesos y destructivos y negativos de nuestra mente, a la vez, simultáneamente debemos de desarrollar obviamente el amor, la compasión, no la pena y la lástima, la compasión. Ya nos hablaba el Dalai Lama también de esto, la no violencia y la compasión. He nombrado primero el amor porque lo opuesto del amor es la violencia, generada del miedo, obviamente, la violencia viene del miedo. Debemos de practicar y comenzar esa compasión, un servicio de sentido, de servicio hacia el otro, de estar ahí para el otro, de cuidarse y de amarse incondicionalmente, de estar al servicio, de alegría, de armonía, de amabilidad también, y muchas otras cualidades que no solamente van a ayudar a hacer que nuestra vida sea más feliz,
sino que también va a iluminar y va a radiar a los demás esta vida. Entonces la meditación juega un rol muy importante. La mente va a jugar un rol muy importante en la meditación porque la mente va a ser observada. Por eso muchas personas, no voy a meditar porque no quiero observar mi mente, porque voy a pensar que el vecino del quinto o que fulanito me... Y no quiero verme que estoy pensando eso porque yo ya sé que lo voy a pensar. Entonces, claro, la mente no quiere ser observada. Y muchos no queremos ver esas cosas que son esa oscuridad de nuestro ser, esa oscuridad para ir entrando en esa luz y luminidad de la que hablábamos. Recordad que os hablaba de la oscuridad, la luz, de la ignorancia, el conocimiento, ¿sí? La ignorancia solo crea sufrimiento, solo nos está creando dolor en un campo de conciencia, ya sea cuerpo-mente. Es así, lo que es la somatización y psicosomatización de los pensamientos. ¿Por qué? Pues porque al principio, cuando comenzamos la meditación, los primeros estadios, las primeras etapas de la meditación, no es más que ver esto, no es más que comenzar a entender que todo es observar nuestro ego y constantemente ver el apego que tenemos a nuestro ego. Por eso os digo, hay que hablarse, hay que conversarse, pero llega un momento donde empezar a observar todo esto se convierte en un juego familiar. Y cuando ya empiezas a hacerte amigo de este ego negativo, de este aspecto negativo, es cuando poco a poco comienzas a aceptar y comienza a aparecer la paz real. Sí, muchas veces hablamos de la aceptación, pero la aceptación es el primer paso. Esto lo vemos también en psicología y en psiquiatría, cuando se trabaja lo que es el proceso de la muerte, lo que es el duelo. Entonces hay un proceso de aceptación que está en la segunda fase, para luego ir hacia lo que es la paz de cuando pues, hay que soltar algo, hay que dejar una parte del ego y esa parte del ego hay que acallarla, hay que enterrarla para comenzar un capítulo nuevo y escribir nuestra agenda con letras de oro el nuevo capítulo. Así que todas estas energías que vamos a ir erradicando de nuestro carácter, de nuestro arquetipo, de nuestra personalidad, porque son las que nos están haciendo daño a nosotros, no al otro, a quien me está haciendo daño a mí, porque yo estoy en casa ahora conmigo y mi pensamiento aquí, sentando, mirándome, a quien está haciendo mal o bien es a mí. Entonces, todas estas energías que nos van a ir apareciendo de la meditación, ya sean positivas o negativas, son para utilizarlas de una manera constructiva para un crecimiento personal y para poner este crecimiento personal al servicio de los demás. Y esto es posible a través de una meditación regular, porque ahí va a aparecer, con esta práctica, va a aparecer realmente qué es lo que tú debes de realizar al servicio a los demás. Si no es simplemente tal vez dar una clase de yoga o enseñar a meditar. Hay muchos tipos de servicio a los demás. Hay quien alimenta a los demás, hay quien nos prepara los alimentos, hay quien nos lo trae, ¿sí? Todos somos partículas y organismos y pequeñas microcélulas de un gran organismo que se llama humanidad. Otra cosa es ser humano. Bueno, cuando comenzamos realmente a ser regulares en la meditación, van a ver, y esto es, si comienzas a hacer todo esto, vas a ver que después de 21 días, tu mente va a comenzar a estar más clara. Va a estar más clara y va a comenzar a se va a comenzar a motivar con cosas más puras, o sea, eso que a lo mejor, pues, un cambio de dieta, un cambio de estilo de vida, esa limpieza, esa depuración, esa purificación con la meditación te va a hacer mucho más fácil crear cualquier cambio, puesto que tu subconsciente has ido dejando y has comenzado a entender mejor tu subconsciente. Y poco a poco, de esta manera, esa parte del aspecto ego que nos está haciendo daño a nosotros mismos para sobrevivir en la sociedad, lo vamos erradicando. Y últimamente lo que va a ocurrir es que van a ir apareciendo unas fuerzas, unos poderes intuitivos
que simplemente te van a ir llevando hacia una vida, pues una vida de sabiduría y una verdadera vida de conocimiento trascendental y de salud. Bueno, esto ha sido la fase 2. Y ahora de nuevo podemos abrir los micros porque viene de nuevo la parte de las preguntas. Así que lanzo preguntas para Fons, para Patricia, para Davinia y para Carolina. Si queréis abrir los micros y así os oigo. ¿Qué quiere decir la palabra samskara? Impresiones. Impresiones. Ondas de la mente. Impresiones a nivel ondas cerebrales. Son tendencias mentales, ¿no? Son tendencias, son tendencias. Es como los animalitos, ¿sí? Yo lo comparo mucho con las mascotas. Si tenéis varias mascotas, podéis ver que no hay dos animalitos iguales, no hay dos gatos iguales, no hay dos perros iguales, no hay dos pájaros iguales. Cada uno es único, cada uno tiene sus tendencias. Estos son los samskaras. Camila, una pregunta. ¿Los samskaras serían como las rumiaciones? O sea, lo que nosotros nos repetimos diariamente o de forma involuntaria, o sea, involuntaria, inconsciente. Eso sería el vitri. Vale. El samskara viene a ser la energía, la vibración que viene detrás, y esa vibración va a traerte un tipo de vitri en tu mente que va a aparecer en la pantalla mental como vitri, como una fluctuación, como un pensamiento con esa vibración, ya sea positivo o negativo. Ok. Vale, gracias. Entonces, ¿qué son los vitris? Pues la rumiación es los pensamientos, o positivos o negativos que tenemos cada uno. No son los pensamientos, los vitris son exactamente traducidos del sánscrito. Vitris se traduce literalmente como fluctuaciones de la mente. ¿Cómo? Fluctuaciones de la mente. No sé si recordáis, Fons, Davinia, Carolina y Patricia, cuando vimos cuando vimos las fascias, estábamos en anatomía, ahora estamos con la meditación, pero cuando estuvimos viendo las fascias y ese tejido conectivo, vimos ese ejemplo, no sé si lo recordáis, a mí me gusta mucho el ejemplo del autobús, ¿no? De la resonancia, ¿no? Para entender la onda y la vibración. Entonces tú te imaginas que estás sentado dentro de un autobús y el autobús está parado, pero el motor está encendido. El motor está en una parte del autobús y tú estás sentada en la parte de atrás del autobús. ¿Qué sucede? Que la vibración del motor en marcha crea una resonancia. Y esa resonancia es transmitida a través de todas las partículas y llega a tu cuerpo y tú la estás sintiendo. Esto, viéndolo desde el aspecto samskara o viéndolo desde el tejido conectivo está enviando unos impulsos, una información mental, un conocimiento a tu ser, a tu cuerpo, a tu mente, para que tú actúes y te sientas de una manera u de otra. Acción-reacción. Por eso mañana vamos a ver karma, para entender la mente y por qué pasan ciertas cosas. Entonces, ¿qué son los vitris? Fluctuaciones mentales. Y bueno, ¿me describís el propósito de la meditación ahora? Observar la mente. Aquietar. Observar el ego y poder de alguna manera entrar en virtud con ese ego para uno mismo, para poder vibrar ahí en algo un poco más puro para nosotros y para ofrecer servicio al resto. ¿Puedo hablar yo, Camila? Sí, correcto. Todo lo que está diciendo es correcto, todos. Sí, aporta. Yo
Para mí es entrar en un estado de conciencia y como llegar, como se dice el chamán, a la iluminación. Eso es, eso, la meditación en realidad es eliminar, cuando veamos los Yoga Sutras vamos a ver que la meditación es para eliminar los kleshas. Y los kleshas están dentro de cuando hablamos de samskara, de vitris y kleshas, los kleshas de varios tipos, entenderemos esos kleshas, esos apegos y esas vibraciones que tenemos ahí, por qué los tenemos y por qué no los queremos soltar, que esa es la parte del ego. Para ir a esa parte del pensamiento puro, que la meditación es el paso justo antes de lo que es la iluminación, de lo que es el autoconocimiento, de lo que es ese samadhi. Y ese es el fin el propósito de la meditación, es erradicar los kleshas, que ya lo veréis más adelante lo que es, para adquirir el estado de samadhi. Esto os lo cuento ahora para los que estáis haciendo la formación, esa es la respuesta del examen. Y os hago otra pregunta, ¿cuáles son las 4 etapas de la conciencia? No te escuché. ¿Cuáles son las 4 etapas de la conciencia? Alguien tiene el audio puesto y escucho fatal. Está haciendo ruido. Andrea Fernández, porfa, ¿puedes poner el audio en silencio? Ya está, gracias. Gracias. Gracias, Isabel, moderadora. Davinia, Patricia, Carolina, Fons. ¿Cuáles son las 4 etapas de la conciencia? Esto es algo que han visto. Fons, si quieres abrir el micro y contestar, ¿cuáles son las 4 etapas de la conciencia? Ostras, ahí me pillas. ¿Qué? O sea, aquí os he pillado, ¿eh? Sí, total. Yoga, ¿Hay otra manera de formular la pregunta? A ver si se despierta el recuerdo. Turia, Ah, Turia, despierto, sueño. Muy bien, Carolina, ahí Ole. lo tienes. Ahí está, despierto, sueño profundo y Turia. Sueño profundo, me faltaba. Muy bien. Ahora no, ahora no. Bien, continuamos. ¿Por dónde vamos aquí? Bueno, pues ahora vamos a entrar en la teoría Japa meditación. Esto es, vamos a hacer una pequeña pausa, que llevamos aquí 1 hora y media. Vamos a hacer unos 5 minutitos de pausa, porque ahora viene algo potente. Hacemos 5 minutitos de pausa, vamos a los baños, movemos un poquito las piernas, quien pueda mover las piernas, y caminamos un poquito, bebemos un poquito de agua, tomamos un poquito el aire y en 5 minutitos son las 11:37, nos vemos a las 11:45, ¿os parece? Ok. Perfecto, Abro gracias. la grabación y estamos aquí de nuevo. Vamos con esta siguiente parte, que es la teoría de la Japa meditación. Esta es la meditación tibetana, es la meditación trascendental y es la base de la meditación universal. Japa meditación es el constante pensamiento de un mantra. Y cuando hablo de mantra, hablo no simplemente de una vibración, sino de una vibración de una palabra, una vibración que trae esa palabra. Si tu mantra es la palabra amor, ese es tu mantra, no tiene por qué ser sánscrito. Lo que sí es una visualización en vibración con palabra, donde crea una vibración para la mente y además protege y crea una fuerza espiritual para nosotros.
Cuando comenzamos a practicar lo que son los mantras, como tales son los mantras para la meditación, los mantras están creados para la meditación y están creados para protegernos de nuestras reencarnaciones y para dejar que se libere esa energía que está controlando nuestro nacimiento y nuestra muerte. Un mantra, tal y como se dice, mantra, es algo que se va adquiriendo a través de un proceso mental, ¿sí? Esto es importante entenderlo, que el mantra no es simplemente algo que escucho, me gusta y lo empiezo a cantar. El mantra es algo que se adquiere y se logra con un proceso, mediante un proceso mental. Esto es muy importante porque es muy técnico y muy teórico y tiene sus herramientas y sus pasos. Para entender un poco, la palabra mantra en sánscrito está formado por dos partes. Una es man. Y man, que es la primera parte de la primera sílaba de la palabra, y man significa pensar, el acto de pensar. Y tra significa proteger o liberar de lo que son las ataduras del mundo de los fenómenos, de los fenómenos mundanos, de las experiencias mundanas. El mantra lo que va a generarnos es una fuerza creativa, una energía que va a erradicar y solamente va a traer lo que es dicha eterna. El mantra, cuando se repite con constancia, lo que hace el mantra, el fin de los mantras es despertar la conciencia y despertar la conciencia pura. Y esto que os acabo de contar es de Swami Sivananda en una de sus obras sobre lo que son el Japa Yoga, ¿sí? Japa Yoga, si recordáis cuando visteis los estilos de yoga tradicionales, pues teníamos Hatha, teníamos Raja, teníamos Kundalini, Mantra, Bhakti, pero también estaba el Japa Yoga. Bien, pues vamos a ir adentrándonos en esta ciencia, que es una ciencia específica y especial que tiene que ver con los mantras y con el sonido. Bueno, vamos a comenzar con lo que es el mantra yoga. Vamos a hablar de mantra yoga, de lo que es la ciencia del sonido. Porque el mantra yoga es una ciencia concreta, es una ciencia y como ciencia se puede experimentar. Como ya os he dicho antes, el mantra es una energía mística que está encapsulada en una estructura de sonido. Y es una manifestación de la fuerza divina en lo que es nuestro cuerpo vibracional de sonido. A más allá de cuando rebasamos el estado de la concentración y repetición del mantra que se nos ha dado, la energía del mantra va a comenzar a tomar forma dentro de nosotros. Y esto, bueno, lo habéis visto, los que estáis haciendo la formación de yoga presencial, lo habéis visto que algunos de ustedes, pues el mantra entra ilícitamente en ti, en tu ser, y empieza a tomar forma. Esto es japa, esto es mantra yoga. Y es una práctica donde este poder que está contenido en los mantras se aplica, se empieza a aplicar. Cada mantra, como sabéis, está construido pues, por una combinación de sonidos, y estos sonidos vienen de lo que es el sánscrito, que son 55 letras del alfabeto sánscrito, 55. Si queréis buscar un poco más de información sobre el sánscrito se conoce como el Devanagari o también se conoce como el lenguaje de los dioses. Según los antiguos sabios, ellos estaban atónitos de los altos niveles de conciencia y de entendimiento que había inherente realmente y contenido en el sonido, ¿sí? Ya que todo es sonido, todo es vibración, y cuando se utilizaban las combinaciones de sonido, se creaban unas vibraciones específicas, y esto es lo que es mantra yoga.
es crear unas vibraciones específicas a través del sonido. Y el sonido eres tú. El sonido, la semilla de toda materia. Tú eres sonido. La materia, la existencia, todo exactamente viene del sonido. Me pregunta si tiene que ver con el Vedanta. Sí, Isabel, lo que estás aprendiendo aquí es Vedanta. Todo lo que estoy enseñando es Vedanta. Los que están haciendo la formación viene del Vedanta todo. Así que sí. La semilla de toda la materia, el sonido. Lo primero que fue la palabra. Y la palabra con Dios. Y la palabra fue Dios. Sí, esto lo habéis escuchado. La palabra en la Biblia es lo que en sánscrito llamamos Sada Brahman. El Sada Brahman del Tantra hindú. La palabra, el sonido y el mantra son partes que son integrales de lo que es la cosmología de la India, lo que es lo que sería la cosmología o la astrología védica. Y no se pueden separar. O sea, no puedes separar el sonido, no puedes separar la palabra, no puedes separar el mantra. Entonces, la práctica de la meditación tiene que ver con el mantra, regularidad, tiempo, espacio. Sabemos que cuando nosotros tomamos parte de lo que son los principios de la cosmología, de los biorritmos, de los ciclos circundianos del universo y del planeta, y tenemos en cuenta esta realidad de ciclos celestiales, ahí es donde comenzamos a practicar la teoría Japa. Japa es mantra repetición. Y comenzamos realmente a trabajar con el sonido de una manera pragmática. El sonido es el camino, el mantra yoga, para decíroslo de otra forma, es el camino del microcosmos al macrocosmos, ¿sí? Es una manera del microcosmos que yo soy conectar con el macrocosmos, y esto es lo que os estoy hablando, es el vehículo, que es el mantra yoga, que es el vehículo que te va a llevar y a transportar individualmente hasta la esencia. Puesto que durante el periodo del mantra yoga y su práctica, lo que hay es una disolución. Hay una disolución con la energía cósmica, con la energía Shakti, que está, como sabéis, que está latente, dormida. Y bueno, igual que un capullo de una flor, pues a la hora de abrirse, todos sabemos cuando se abre una flor, es una energía latente, es algo lento, y el universo, como sabemos, está ahí desfloreciendo y abriendo esta energía Shakti que aparece con estas vibraciones de la semilla del sonido. Como saben, la vibración, el sonido comienza con el Big Bang. Y el Big Bang, en este momento de lo que estamos hablando, sería ese momento de apertura de la flor, sería el momento de donde se abre el capullo por primera vez y comienza a expandirse y a abrir sus pétalos. De esa misma manera, el universo con el Big Bang, con el sonido, en ese momento comienza a expandirse y a florecer. Visto esto, después de que alguien me tiene el micro puesto. Vamos a ver quién es. ¿Alguien tiene el micro puesto? Porfi, ¿lo puedo poner en silencio? Gracias. Gracias. Micro silencio. ¿Por dónde íbamos? Pues esto, que os estaba contando que lo del Big Bang, sí. Que realmente esta apertura lo podemos, una vez que se ha abierto, hay una diferencia, puesto que la energía que abre la flor, la energía que abre el Big Bang, esa energía, ese estallido de energía inicial, eso es la energía de la semilla, a la cual nosotros queremos acceder, no a la parte del pétalo, queremos ir a la parte de la esencia, de donde están las energías semillas del universo, donde se contiene la vibración de la masa del universo y la energía de la masa de esta misma existencia,
que, como saben, la masa, la materia, simplemente son ondas de vibración, ondas en diferentes niveles y frecuencias de expansión. Todo en la existencia y la materia es sonido. Pero, como saben, también la energía también tiene que ver en un plano pues, más denso. ¿Sí? Usamos las wifi, usamos los teléfonos, las ondas de radio. Todo esto también son energía, es sonido, solo que es sonido un poquito más bajo porque no lo oímos. Y esto también lo estamos creando con este quinto elemento, con lo que es el éter, el sonido, akasha. Debajo y detrás de todas las formas de este plano físico, de este mundo ilusorio de la materia, detrás de cada existencia, de cada objeto, de cada vivencia, hay una longitud de ondas que tienen que ver con el nivel primordial, con el quinto nivel esencial del sonido, que tiene que ver con akasha, y simplemente son combinaciones variadas donde el sonido toma forma potencialmente y la forma del sonido se manifiesta. Y esto